Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /a de teneros aquí hoy. Espero que estén todos bien y listos para un poco de chismecillo del bueno, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta a todos, del amor y el romance. Y no solo eso, sino el amor de dos de nuestros actores turcos favoritos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Para los que no los conozcan, Burak Özçivit es el bombón que nos robó el corazón en series como Kara Sevda, y Neslihan Atagül, la preciosa actriz que nos hizo suspirar en Kara Sevda también y en Sefirin Kazeta, entre otras. Son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, y hoy vamos a hablar de una de las sorpresas más románticas que Burak le hizo a Neslihan. Prepárense para suspirar. Así que antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esa forma, no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series, actores y actrices favoritos, chismes del mundo del entretenimiento turco y mucho más. Y ahora sí, sin más preámbulos, sumergámonos en la historia de amor de Burak y Neslihan. ¡Vamos allá! Todo comenzó como suele pasar, en un set de rodaje. Burak y Neslihan se conocieron y se enamoraron en la serie Kara Sevda. La química entre ellos era palpable, y no tardó mucho en traspasar la pantalla. Su relación desde el principio fue muy pública, pero siempre mantuvieron un aire de privacidad y respeto que el público agradecía. Nos mostraban su amor, pero a la vez protegían su intimidad. Y eso es algo que admiro mucho de ellos. Y como todas las historias de amor, la de Burak y Neslihan también tiene sus momentos especiales, esos que los hacen únicos. Hoy nos vamos a centrar en una sorpresa que Burak le preparó a Neslihan y que honestamente nos hizo a todos creer en el amor verdadero. La historia es así: corría el año. Burak, siendo el hombre romántico que es, quiso demostrarle a Neslihan cuánto la amaba, y para ello, organizó algo realmente especial. No fue una cena elegante ni un viaje exótico, aunque estoy seguro de que esas cosas también forman parte de su vida. Esta sorpresa fue más personal, más íntima, y por eso, aún más conmovedora. Resulta que Burak, con la ayuda de algunos amigos y familiares, organizó una fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños de Neslihan. Sí, una fiesta sorpresa. Pero no cualquier fiesta sorpresa. Esta fue una fiesta sorpresa llena de detalles, cariño y mucho, mucho amor. Primero, la planificación. Burak, meticuloso como es, se encargó de todos los detalles. Buscó un lugar especial, probablemente un restaurante con encanto o incluso su propia casa, para que fuera algo más personal e íntimo. Contrató a un equipo para decorar el lugar con globos, flores, luces y todos esos detalles que hacen que una fiesta sea inolvidable. Ya me imagino el estrés que debe dar organizar algo así en secreto. Luego, las invitaciones. Burak se encargó de invitar a los amigos y familiares más cercanos de Neslihan. Personas que realmente la quieren y que significan mucho para ella. Es importante rodearse de gente que te quiere, y Burak lo entendió a la perfección. Imagino que la lista incluía a sus padres, hermanos, amigos de la infancia, y por supuesto, a sus compañeros de trabajo con los que mantenía una buena relación. El día de la fiesta, todo estaba preparado. Neslihan, sin sospechar nada, fue llevada al lugar de la fiesta. ¿Y la sorpresa? Imagínense la cara de Neslihan al entrar y ver a todas esas personas queridas reunidas para celebrar su cumpleaños. La emoción. Las lágrimas de felicidad. Seguro que fue un momento mágico. Pero la sorpresa no quedó ahí. Burak, como un verdadero caballero, le tenía preparada una declaración de amor, un discurso lleno de cariño y admiración. Palabras bonitas, sinceras, que salían directamente de su corazón. Palabras que estoy seguro hicieron que Neslihan se sintiera la mujer más afortunada del mundo. Según lo que he investigado y he podido leer en entrevistas y redes sociales, Burak habló de lo mucho que la amaba, de lo importante que era Neslihan en su vida, de cómo la admiraba como persona y como actriz. Le agradeció por estar a su lado, por compartir su vida, por hacerlo feliz. ¡Qué romántico! Y por supuesto, no faltaron los regalos. Estoy segura de que Burak le regaló algo especial, algo que significara mucho para ella. Quizás una joya, un objeto con un significado sentimental, o incluso un detalle más pequeño pero igualmente valioso. Un hombre siempre tiene que saber el camino al corazón de su mujer.
Pero lo más importante de esta sorpresa no fueron los regalos, ni la fiesta en sí. Lo más importante fue el gesto, el hecho de que Burak se preocupara por demostrarle a Neslihan cuánto la amaba. El demostrarle su cariño de esa forma tan pública, pero a la vez tan privada. Y aquí viene la parte más conmovedora, la que nos hace creer en el amor verdadero. Neslihan, emoción. Ada hasta las lágrimas, respondió a las palabras de Burak con un abrazo, un beso y sobre todo, con una mirada llena de amor y gratitud. En ese momento el mundo entero se detuvo. Era como si solo existieran ellos dos, su amor y su felicidad. Después de la fiesta, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos del evento. Los fans de la pareja no tardaron en reaccionar, compartiendo sus mensajes de cariño y felicitación. Todos estábamos emocionados y conmovidos por ese gesto romántico de Burak. Y es que, ¿a quién no le gustaría que le prepararan una sorpresa así? A todos nos gusta sentirnos amados, valorados y apreciados. Y Burak con esta sorpresa demostró que el amor verdadero existe, y que es posible mantener la llama encendida después de años de relación. Esta historia nos enseña varias cosas. Primero, que los pequeños detalles son los que realmente importan. No hace falta gastarse mucho dinero para demostrar amor. A veces un simple gesto o una palabra bonita, una sorpresa inesperada, puede ser mucho más valioso que cualquier regalo. Segundo, que el amor hay que cultivarlo y cuidarlo día a día. No hay que dar por sentado que el amor siempre estará ahí. Hay que demostrarlo, expresarlo, celebrar el amor. Y tercero, que el amor verdadero existe. Que sí, que a veces es difícil, que hay obstáculos y desafíos, pero que al final, si hay amor, todo se puede superar. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo de ello. Son una pareja que se apoya mutuamente, que se admira, que se respeta y que se ama. Y eso, amigos, es lo más importante. Y bueno, esta es la historia de la romántica sorpresa que Burak le preparó a Neslihan. Espero que les haya gustado. A mí, la verdad, me ha emocionado mucho. Me encanta ver cómo el amor entre estas dos estrellas turcas sigue vivo y fuerte. Son una verdadera inspiración para todos nosotros. Así que, para resumir un poco, hemos hablado de la relación de Burak y Neslihan, de cómo se conocieron, de su amor en la vida real y del romántico gesto de Burak al organizar una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Neslihan. Un gesto lleno de amor, cariño y admiración que nos ha hecho a todos creer en el amor verdadero. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por ver este vídeo, por compartir sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Burak y Neslihan, si les gusta esta pareja tanto como a mí, y si alguna vez han recibido una sorpresa romántica. Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima.